Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Cátedra Álvaro Gálvez y Fuentes. Oficial, ya tenemos por primera vez en la historia de México presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que sea en bien del pueblo todo. Aquí el comentario. Quinta y última parte. Mencionamos en nuestra anterior entrega que cuando el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, en 1964, aceptó el reto de su maestro, Agustín Yáñez Delgadillo, secretario de Educación Pública, de fundar la Dirección General de Educación Audiovisual y crear, entre otras muchas instituciones, la telesecundaria, la radio primaria, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y la primera cartilla de alfabetización para adultos, el autor tenía 26 años y era un modesto reportero de policía de su querida Fapermex, la primera agencia noticiosa mexicana. El licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes tuvo que dedicarse de tiempo completo a sus nuevas históricas tareas que ahora conmemoramos. Pues es el caso que no obstante que en la plantilla de periodistas de Fapermex asistían colegas de experiencia y de más edad que el autor, el licenciado Gálvez y Fuentes decidió nombrarme director periodístico y administrativo de la agencia. Le cumplimos y nos convertimos en el director con más años en el puesto, hasta que a finales de 1968 me separé por la invitación de Emilio Azcárraga Milmo de convertirme en el primer director de noticiarios de la entonces Telesistema Mexicano, hoy Televisa, es decir, fui nombrado director de la primera redacción periodística de la televisión. Fue nuestra responsabilidad dar las gracias a los directores y propietarios de los principales diarios, Excelsior Novedades y El Universal, rotativos que tenían a su cargo la emisión de los noticiarios estelares, respectivamente de los canales 2, 4 y 5. Nada de lo anterior es gratuito. Insisto en que el bachiller Gálvez y Fuentes todo lo inventó, además de que tenía en su ADN la vocación de la enseñanza, a tal grado que por la noche, no al término de la jornada porque las agencias noticiosas trabajan sin cesar las 24 horas, en la redacción nos citaba para en forma coloquial darnos clases de periodismo y de español. Por eso siempre he mencionado que en mi vida existe un antes y un después, antes del bachiller y después de Álvaro Gálvez y Fuentes. Es de justicia reconocer, porque es historia, que la primera carrera de licenciatura en periodismo se crió en la Universidad Femenina de México, 1943, que fundara la afamada feminista, escritora y pedagoga Adela Formoso de Obregón Santa Cilia, pues fue licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes el designado para integrar y formalizar esa licenciatura. 6 años después, se instituye la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 1949, nuestra alma mater. Era una carrera técnica de 3 años. Fue hasta 1974, gracias a su desincorporación de la Acción Católica y hacerla laica por acuerdo de su reconocido director, el poeta, escritor y periodista Alejandro Avilés Insunza, y a sus gestiones en la Secretaría de Educación Pública para obtener el acuerdo 13.548 de fecha 3 de agosto de 1974, por el que se le otorgó reconocimiento de validez oficial a los estudios de licenciado en periodismo. En la década siguiente, por invitación del propio maestro Alejandro Avilés, nos incorporamos a su cuerpo docente.
En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México se creó en 1960 la primera licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información del país y de América Latina, en tiempos del rector padre Martín Aguilar Terreros. Entre innumerables contribuciones al país y al continente en el terreno de la educación, Álvaro Gálvez y Fuentes realizó las investigaciones y estudios para fundar y dirigir esa carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en la Ibero. El edificio de la Universidad Iberoamericana en la colonia campestre Churubusco, Coyoacán, se derrumbó a consecuencia del sismo del 14 de marzo de 1979. Ese terremoto, con una magnitud de 7.6 y epicentro en Petatlán, Guerrero, causó daños significativos en varias instalaciones de esa casa de estudios. A consecuencia de ello se improvisaron aulas que los alumnos bautizaron como el Gallinero. Ahí también, siguiendo los pasos del bachiller, ingresamos al cuerpo docente de esa licenciatura cuando el director de la carrera era el siempre recordado padre Jesús María Cortina Iceta. No dudo que el maestro Gálvez y Fuentes tuvo mucho que ver con esa designación. Finalmente, déjenme decirles que el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller Gálvez y Fuentes, está mencionado o citado en la Enciclopedia de México de José Rogelio Álvarez, en el Diccionario Enciclopédico de México de Humberto Musacchio y en el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel. Este es apenas un esbozo de la vida intelectual y social del gran maestro de la comunicación, Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller. Por eso mismo, en ese acto imborrable, llevado a cabo en el Colegio Nacional Sumón de la Ciencia y la Cultura de México, convocamos a la Dirección General Aprende MX y en particular a su directora, la colega Azucena Pimentel Mendoza, para que se convoque a un trabajo colegiado para dejar como patrimonio cultural la biografía del más grande comunicador de México. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave,